Muy feliz sábado, queridos hermanos. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes. Nuevamente en uno de los resúmenes y comentarios de la escuela sabática que tenemos con el pastor Iván, ¿sí? Es un gusto saludarlo donde quiera que cada uno de ustedes se encuentre, ¿sí? Es una lección más, la segunda lección, ¿sí? De nuestro siguiente trimestre, ¿sí? Habíamos arrancado con el pastor a empezar con ustedes a resumir, a explicar, a aclarar también lecciones de escuelas sabáticas anteriores, pero la habíamos agarrado un poquito tarde el trimestre en el inicio, y ahora con ustedes empezamos un trimestre súper lindo, muy agradable, sencillo, práctico a la vez, ¿sí? Que incluso hoy lleva como título una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué testificar? ¿Sí? ¿Por qué es necesario testificar? Y dentro de esa pregunta, dentro de esta semana de la lección, se nos pueden hacer muchas otras preguntas que quizás a muchos de ustedes, hoy por hoy, cuando estén escuchando la grabación, se les vengan a la mente, ¿sí? Así que, ¿cómo estás, Pastor Iván? ¿Qué tal? Es una alegría volvernos a encontrar a través de este medio. Tomás, un abrazo, bendiciones para los que también nos están escuchando, ¿no? Como bien dijiste, empezamos otro trimestre interesante y el título, como bien dijiste, es ¿Por qué testificar? En este trimestre vamos a ver los motivos y sobre todo hoy, pero vamos a ver lo que realmente es el anhelo, es el deseo de Dios, que es la salvación, en otras palabras, para todo el mundo, para todos los hombres. El deseo es que Dios pueda, digamos, llegar a los corazones de esas personas, pero también Él podría hacerlo, podría llevar, digamos, el Evangelio, revelarse, se ha revelado, hemos estudiado en lecciones pasadas, a través de la escritura, vemos también a través de la naturaleza de la Biblia. Podría ser Jesús mismo la tarea o Dios, pero esta es una tarea preciosa que Dios ha encomendado a los hombres. Por lo tanto, tenemos que entender de que Dios ama a cada ser humano, su amor no tiene límite, ahí ustedes después van a ir viendo en la placa, su compasión es eterna, el perdón de Dios es inagotable. Dios es un Padre amoroso, está reflejado a lo largo de toda la Biblia y también en su relación con los hombres, y quiere que todos sus hijos conozcan la verdad, conozcan la salvación. Y la pregunta que indudablemente surge en la lección es, ¿qué nos motiva a nosotros, a lo que Dios escogió para su obra, a ofrecer la salvación a la humanidad? Y la pregunta que muchos a veces pueden hacerse es, ¿por qué testificar? ¿Por qué predicar? ¿Por qué evangelizar con sus diferentes formas y maneras? ¿No? Y ahí vamos a ver a lo largo de la lección, en la placa que después Tomás va a ir subiendo, vamos a ver para ofrecer salvación, para hacer feliz a Dios, para crecer, para obedecer y por amor. Por amor, Aunque perfecto. querramos o no querramos, digamos, vamos a ver allí, esos son algunos ejes por los cuales vamos a transitar o transitó la lección en esta semana en cuanto a este tema, ¿por qué testificar? ¿No? Muy bien. Dada esta introducción, Pastor, ¿le parece que puedo hacer una oración yo para empezar todo esto, ¿sí? De la escuela sabática, de lo que es el resumen, el comentario que nosotros con la ayuda de Dios vamos a hacer, ¿sí? ¿Le parece que donde están ahí cada uno de ustedes, y usted también, Pastor, si me puede acompañar, cerrar los ojos y orar? Querido Dios, que te encuentras en las alturas de los cielos, muchas gracias, Padre, por un sábado más, un sábado de sol, nublado, lluvia, donde quiera que cada uno de mis hermanos se encuentren. Y te pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos ilumine y nos utilice para poder entender de manera clara y precisa lo que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pastor, ahí voy a estar compartiendo, ¿sí? Ahí vamos a ver entonces las plaquitas La placa, donde, exactamente. donde allí los quienes observan pueden ver un poquito para poder entender y comprender de lo que nosotros vamos a hablar un poquito en esta media hora, ¿no? Entonces, tenemos que entender, como hablamos ahí en la introducción, cuáles son las razones y por qué testificar, por qué evangelizar. Ya habíamos puesto allí por la salvación, para hacer feliz a Dios, para crecer, para obedecer y por amor. Y así entonces
vamos a ir desarrollando el primer punto para ofrecer salvación. Muy bien, como decíamos recién el pastor, vemos también que esto es algo que se puede decir un tema un poco trillado, pero que pastor, si usted se fija la singularidad de esto, el abordaje que le da a la lección, lo hace como pregunta. Si nosotros siempre hablamos acerca de predicar, de testificar, de que hay que llevar el evangelio a todo el mundo, ¿por qué lo hacemos? ¿Sí? ¿O por qué es necesario? ¿O por qué? ¿O por qué en nuestra vida tiene que ser algo necesario, diría yo? ¿Sí? El primer punto, como charlábamos recién, es para ofrecer la salvación. ¿Sí? Creo que a más de uno muchas veces le ha tocado o habrá presenciado o habrá sido parte incluso de los famosos estudios bíblicos. Ese encuentro uno a uno, mano a mano con la Biblia que se da entre el instructor bíblico, amigo, compañero, familiar, pastor, hermano de iglesia que le da estudios bíblicos a alguien. Yo puedo dar estudios bíblicos o más bien me dan estudios bíblicos a mí, ¿sí? Entonces, la salvación es importante incluso para poder llevar el evangelio a otras personas. Romanos 10:14 lo dice, y dice así, voy a correr un poco nuestras caritas, pastor, para que se pueda ver, ¿sí? Para que los hermanos puedan leer. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predica? Sí, esto es una pregunta que les hace Pablo también, con una dificultad planteada para los muchachos de Roma, ¿no? Donde ellos se encontraron en una situación donde Pablo no era muy presente, podemos llegar a decirlo como pastor en su iglesia, y continuamente dependían prácticamente de las cartas que Pablo les mandaba, ¿no? Dándole apoyo, dándole ánimo para todo, y se encuentra con esta dificultad. Nosotros tenemos como la otra parte del teléfono descompuesto, ¿no? Esta llamada entre Pablo y los hermanos, la carta de Pablo, quizás planteando una necesidad bastante básica, también al igual que nosotros, de los hermanos de Roma. ¿Cómo hacer para que otros conozcan a Dios? Pienso yo, ¿no? Me quiero imaginar. ¿Cómo hacer para que demás personas puedan conocer acerca del amor de Dios? Y Pablo también respondiéndoles con preguntas, ¿no? Que es muy bueno la autorreflexión. Entonces hay diversas formas, ¿sí? Hay diversas formas que usted lo puede ver aquí en la placa, en los 4 versículos siguientes, que tiene Dios para darse a conocer, que ya quizás alguna vez usted lo escuchó, lo habrá sentido nombrar de algún lado. Incluso hay un par más, pero estas son bastantes básicas, son las más comunes. La primera, o una de las iniciales, puede ser la obra del Espíritu Santo, y es así, la obra del Espíritu Santo. La segunda es la naturaleza, ¿sí? La naturaleza de parte de Dios, por circunstancias de providencias o situaciones especiales que se da entre lo que es la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, ¿sí? Por la vida y misterio de Jesús. Entonces, en estos 4 aspectos importantes que nosotros podemos llegar a decir de las manifestaciones de Dios o de las que Dios nos da a conocer a nosotros, por estos medios siempre Dios ha tratado de comunicarse y darnos un solo objetivo en común, del que estamos charlando ahora, de ofrecer salvación. Y recuerde, hermano, recuerde que esto de testificar no solo involucra de que le hace bien a otro, ¿sí? Y también influye la salvación para otros, sino que tanto el testificar los beneficios y cosas buenas que eso ofrece, también son para mí en cuanto a la salvación. Por ejemplo, en el primer punto, dice, a pesar de disponer de estos medios, ¿sí? Y ahora vamos a entender por qué es necesario en la salvación estos medios. Dios ha querido usarnos a nosotros como canales para transmitir el plan de salvación. Como siempre lo dije yo, y creo que es una frase que aquí en la facultad siempre nos repiten, el propósito principal y necesario y exclusivo de la Biblia, más allá de transmitir esperanza, más allá de transmitir un mensaje renovador para nuestra vida, el propósito específico de la Biblia es la salvación, ¿sí? Como siempre, quizás algunas veces usted me escuchó que el propósito principal de tapa a tapa de la Biblia es la salvación. Dios, con estos 4 motivos, con estas 4 diversas formas que Él se nos transmite a nosotros, lo que Él quiere brindarnos específicamente es la salvación.
que nosotros conozcamos de tapa a tapa lo que significa la Biblia y de tapa a tapa podemos llegar a decir el plan de salvación, el mapa que Dios nos ha dejado para que nosotros, usted y yo, podamos alcanzar la salvación, lo que Él más quiere para nosotros. Dice la diapositiva, quiere que demos a aquello que hemos recibido, si es un mensaje doble. Yo recibo de parte de Dios y por lo tanto lo transmito, dando a otros la oportunidad de alcanzar la vida eterna. ¿Sí? Creo que es esto, el tema de la salvación, pastor, incluso también es en los estudios bíblicos algo importante, una hojita importante, ¿sí? Donde la cual uno puede estudiar muchísimo el plan de salvación desde el inicio hasta el final de la Biblia y donde uno puede estar manchado, ¿sí? En buena manera de todo lo que Dios nos ofrece como motivo de testificación, la salvación personal y la salvación de otros. Siguiendo, ¿por qué también nosotros podemos, o por qué tenemos que testificar, predicar? Que de paso no lo mencionamos, pero a veces unos encontramos hermanos que les cuesta. Yo sé que al comienzo es un poco medio difícil, quizás la primera vez el miedo, el temor, prejuicio, pero también nos encontramos con hermanos que cuando están en el primer amor, testifican, van a lugares, llevan materiales, hablan, transmiten, es decir, no se quedan quietos, ¿no? Pero hoy por hoy, en el tiempo actual donde nos toca vivir en este mundo, y aquellos que creemos la venida de Jesús, aquellos que miramos las señales y nos preparamos para el evento importante que es el encuentro con Dios, que es la tierra nueva, más que nunca debemos predicar y llevar el mensaje. Pero saben, allí también en la Biblia encontramos que en Lucas 15:10, ustedes verán que, perdón, todos en el libro allí, en el relato, está ante la parábola de la moneda perdida, de la oveja perdida, y después está la parábola del hijo pródigo. Es interesante que las dos primeras parábolas de pérdida tienen que ver con objetos. Y yo sé que alguna vez alguien que ha perdido algo, su billetera, su teléfono, y donde tiene un gran valor, puede ser sentimental o datos o información, o el documento, ¿no? Y cuando lo encuentra, sabe la satisfacción y la alegría que hay. Si en las dos parábolas la pérdida son con objetos, hay una alegría del que encontró, del titular de esos materiales, imagínense luego cuando Jesús comenta la parábola del hijo pródigo y la pérdida es una persona, el gozo y la alegría. ¿Por qué tenemos que testificar? Acuérdense de que hay felicidad, hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando esta persona encuentra nuevamente el rumbo, cuando compartimos el evangelio con otros. El cielo está a la expectativa. ¿Cómo va a recibir la persona? ¿Cómo está el mensajero? ¿Qué está haciendo ese mensajero para llevar el mensaje? ¿Qué energía le está poniendo? ¿Qué tiempo le está dedicando? Y obviamente aquellos que trabajamos con las almas, aquellos que damos palabra de aliento, de ánimo, que usamos muchos métodos, estrategias para llevar el evangelio, saben la alegría que hay cuando una persona es alcanzada por el evangelio. Y yo creo que en estos tiempos, más que nunca, en la situación actual de nuestra sociedad, el mundo está desorientado, está perdido por los acontecimientos. Y es nuestra oportunidad de oro, de llevar el gozo, de llevar la alegría. Y uno encuentra en la palabra de Dios hermosas citas, hermosos versículos, como Lucas 15:10. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. No podemos describir
eh, con palabras humanas el gozo inmenso que hay en el cielo cuando alguien abraza el Evangelio, ¿no? Y Dios es feliz, uno pone contento, alegre a Dios porque su misión es justamente el Señor Jesús alcanzar a los corazones de los hombres. Su misión fue dar su vida en rescate por nosotros y esta tarea de la salvación ha dejado a cargo, digamos, del mensajero que somos nosotros, de llevar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Por eso es interesante cuando uno entiende el contexto en esta parábola donde está de la oveja perdida, de la moneda perdida, de personas que cuando pierden algo, como dijimos, llaman a sus seres queridos, buscan, encontré esto, aquello, lo otro, mirá, estaba perdido, qué alegría que hay. Quiere compartir esa felicidad de humano a humano, pero en el cielo es inmensamente inimaginable la alegría, el gozo que hay cuando alguien se arrepiente. Por lo tanto, compartimos también, cuando llevamos el mensaje y alguien es encontrado, el gozo que hay en el cielo por un pecado que se arrepiente. Exacto. Esta parte, así como decía usted, pastora, remarcando los puntos, ¿sí? Sí, quizás el que justo por ahí está un poco perdido, le vamos diciendo de que todos estos puntos que vamos tratando en las diapositivas son como las características de por qué testificar, ¿no? Así como las respuestas. Hicimos recién la parte de para ofrecer salvación. Hace ratito el pastor nos comentaba para ser feliz a Dios. Y esta para crecer. A Jesús. ¿Sí? A Jesús, sí, muy bien. Entonces, para crecer. ¿Y por qué yo tengo que testificar para crecer? Fíjense lo que dice el versículo de Juan 7. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotará ríos de agua viva. Entonces, este versículo implica también un cierto grado de bendición por parte de una acción que aquel que haga acciones en favor de Dios, en favor de otros, va a tener resultados buenos y bendiciones buenas. ¿A qué es lo que voy con esto? ¿Qué ocurre cuando el agua se estanca? Vamos al ejemplo este, ¿no? que es muy, muy básico quizás para entender. Por ejemplo, el agua de una piscina se corrompe, o sea, se pudre, se daña, se pone fea, si no se renueva habitualmente, primero y principal. Así, nosotros podemos corrompernos o dañarnos o ponernos feos, pudrirnos, podríamos llegar a decir también, si no dejamos que brote en nosotros el agua viva. Como vimos al principio, Dios tiene muchos medios para darse a conocer, pero sin embargo, aún cuando se manifestó directamente, ¿sí? Por la manifestación especial de Jesús, por la manifestación directa de su Hijo, el Hijo de Dios, ¿sí? Se manifestó y puso en contacto a las personas con otras personas. Piensa en el ejemplo de Saulo y Cornelio, ¿sí? Por ejemplo, esta famosa historia cuando el centurión, ¿sí? La persona esta, llega hasta donde, bueno, perdón, estaba justo viendo las diapositivas y se mezclaron historias. Cuando Saulo perseguía a los cristianos, ¿sí? Tiene el encuentro con Jesús, ¿sí? Este le dice, ¿por qué me persigues? Él queda ciego, después esta persona lo sana, y después más adelante él empieza a testificar, ¿sí? Esta persona empieza a testificar con Pablo, una vez transformado de Saulo a Pablo, empieza a testificar. Entonces este centurión, ¿sí? Cornelio, este centurión, tiene este encuentro con él, ¿sí? De que qué es lo que tengo que hacer para ser salvo, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y es algo importante, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar en el relato de lo que decíamos recién, de Cornelio y Pablo y Saulo, ¿no? Y después, más, como decíamos más atrás, en esto de que el agua se estanca, fíjense lo que pasaba incluso con el mismo Pablo. Él creía que estaba bien, él creía que en su lugar estancado estaba siendo de beneficio para otros, ¿sí? Con su doctrina de no creer en Jesús, de no creer en lo que él hizo, creía que él estaba bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Tuvo que recibir algo, tuvo que tener como vamos a decir así, un golpe por parte de incluso del mismo Jesús para decirle, estás haciendo las cosas mal.
Y creo que de esta manera nosotros también tendríamos que recibir de parte de Dios o pedirle que nos dé una necesidad, un propósito, algo claro en nuestra vida por el cual crecer. No por nada, el versículo dice, el que cree en mí. ¿Sí? Y creo que ahí implica también, en uno de los sentidos del versículo, una dependencia precisa de Dios, una dependencia necesaria de parte de Dios, por el cual, si yo no estoy atado a Él, si yo no estoy pidiéndole día a día que me bendiga, que me haga un fiel hijo suyo, de que me ayude a crecer, no voy a tener los buenos resultados, como dice el versículo, brotarán ríos de agua viva. Siguiendo con esto, seguimos en la diapositiva, la predicación del Evangelio es un beneficio para nosotros mismos, ¿sí? Me ayuda a crecer a mí. Y remarcando lo que decía el pastor, y esto me recuerda un ejemplo, ¿sí? Que el pastor conocido, quizás para muchos de ustedes en Latinoamérica, que es el pastor Bullón, daba acerca de una abuelita, ¿no? De que la abuelita se frustraba, se sentía mal porque ella no podía predicar, porque no podía dar estudios bíblicos, porque no podía hacer, bueno, quizás todas esas actividades que dentro de la iglesia son muy comunes y muy particulares y muy lindas. Y se sentía mal porque ella no se animaba, tenía vergüenza, sentía que no era lo de ella, entonces se frustraba por quizás no encontrar un propósito dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasó? Resulta que con el tiempo, por situaciones que Dios fue uniendo en su vida, resultó ser, y fíjese lo siguiente, de que la abuelita tenía el don, el talento de testificar mediante la costura. Fíjese, ¿no? Mediante la costura, porque realizó un emprendimiento, ¿sí? Con su propia hija, que era de la iglesia también, donde ella podía hacer lo que mejor sabía hacer para otros, ¿sí? Ayudó a muchos chicos, bueno, con el tema de la costura, las telas, el bordado y demás, a fabricar telas para los niños, a poder hacer distintas manualidades y detalles singulares que no son muy fáciles y que el que lo sabe hacer lo sabe hacer bien y muy lindo, que pudo encontrar a esta señora y así poder testificar desde lo que ella sabía, ¿sí? Entonces, quizás a mi parecer, pastor, en mi humilde opinión, esta lección no va también exclusivamente a testificar desde el ámbito evangelístico, desde los estudios bíblicos, desde las Claro, publicaciones. hay varias maneras, Hay métodos, varias formas. maneras y quizás a lo largo de estas lecciones de aquí en adelante se desarrollen o no, pero está bien la aclaración, ¿no? De que cada uno debe testificar Según su don. según su don, exactamente, según su don y talento también, ¿no? Otra de las respuestas al por qué testificar, por qué llevar el Evangelio, tiene que ver con el mandato que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. No sé si podés leer, Tomás, Mateo 28, 19. Uh-huh. Mateo 18, 28 y 19, ustedes lo tienen en su diapositiva, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Fíjense que son quizás las últimas palabras de Jesús que le dio a sus discípulos antes de ascender, luego de resucitar y antes de ascender a los cielos. No sé si ustedes se preguntaron, ¿cuáles serían las últimas palabras que le dirían a alguien si en el momento de despedirse? ¿Cuáles serían las últimas, digamos, expresiones? Y quizás uno cuando se va de viaje o se va por un trabajo, por un buen tiempo, a veces hay palabras que surgen, cuídense, que Dios te bendiga, cuida a los hijos, cuídate, protegete, etcétera, etcétera, ¿no? A veces de advertencias y de otras cuestiones. Pero acá el Señor Jesús a los discípulos les dio una tarea interesante, un mandato. Y los discípulos, siempre cuando uno mira el libro de Hechos de los Apóstoles, quisieron y fueron fieles a ese mandato de evangelizar. Cuando dice acá, id y hacer discípulos. Obviamente que también encontramos en otros textos
de la Biblia las razones, por qué de este mandato también. Aparte de bautizar en el nombre del Padre y enseñar. Y así en 2 de Pedro 3:9 está también otras razones, porque el Señor Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que nadie muera. O sea, fíjense en esto, estimados hermanos. Aún Dios está pendiente de las cosas que están ocurriendo en la actualidad, en los enfrentamientos, en los problemas sociales, económicos y aún guerra, donde hay pérdida de vida, o hambrunas, donde también obviamente hay, o desastres naturales, donde hay pérdida de vidas humanas. Dios está pendiente de que nadie fallezca sin conocer el Evangelio, sin conocer a Jesús. Que todos puedan aceptar su palabra, o que lleguen un momento y que tengan que decidir por un sí o por un no, pero que les llegue esa oportunidad de decidirse. Entonces, allí Pedro habla de que Dios desea que nadie perezca, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento. Y es interesante que así nosotros encontramos en el mandato de Jesús la actividad práctica para ayudarlos a mantenerse activos hasta la venida de Jesús, que es la tarea. Y créanme que todos podemos salir de la inercia espiritual en la que nos encontramos cuando comenzamos a llevar el Evangelio y hacemos también feliz a Dios y somos fieles al Señor. Por lo tanto, yo quiero recordar algo, que en la lección, aquellos hermanos que tienen el folleto físico lo han podido ver, de que no solamente uno acepta a Cristo, sino que debe ser fiel al Señor y tener un compromiso. O sea, la fidelidad al Señor requiere compromiso. No es solamente decir, bueno, sí, yo creo en el Señor y no hago nada de mi parte, sino el verdadero discípulo de Cristo va a llevar el Evangelio, va a llevar las buenas nuevas a otras personas, ¿no? Por lo tanto, para la iglesia, descuidar, minimizar o no darle importancia el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su existencia y perder el llamado profético al cual fue, digamos, levantada la iglesia, ¿no? Para este tiempo. Es decir, esto nosotros lo podemos ver en la vida práctica de muchos hermanos que están en la tibieza, están en la indiferencia espiritual, cuando vemos si está haciendo este ejercicio espiritual, que es llevar el Evangelio, compartir, hablar. ¿De qué hablamos? Los discípulos, cuando nosotros miramos, vuelvo a insistir, en Hechos de los Apóstoles, allí fue la explosión del Evangelio, vemos que por todos lados ellos no se cansaban de predicar las buenas nuevas, ¿no? Y es interesante que cuando pedimos la dirección del Espíritu Santo, el Señor nos capacitará para evangelizar, para llevar el Evangelio. Por último, pastor, así como usted decía también, quizás muy por debajo también, muy oculto, pero muy certero a la hora de testificar, es el amor de Dios. Por amor que Dios me tuvo a mí, yo testifico. Por el amor que Dios me tiene a mí y por el amor que Dios dio incluso a su Hijo, Jesús dio su vida por mí, yo poder testificar. Testificar, dice a la mitad de la diapositiva, testificar es por tanto una respuesta de amor al amor de Dios. ¿Sí? Qué linda definición. Si usted se puede ir hoy pensando en todo lo que nosotros decíamos de testificar y por qué testificar es en una respuesta de amor al amor de Dios. Dice Filipenses 1:14 al 16. Ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Lo hacen con buena intención y lo hacen por amor. Qué bueno, queridos hermanos, es que en este lindo sábado nosotros podamos reflexionar
aprender y nutrirnos de lo que es testificar, de la importancia de testificar, y no solo porque a mí me hace bien, no solo porque a los otros los hace bien, sino en una respuesta, ¿sí? En una respuesta al amor que Dios me tiene a mí y que me tuvo a mí, que incluso mandó a su Hijo Jesús a morir por usted y por mí. Dice Testimonio para las Iglesias, tomo 9, página 35, los siervos de Cristo deben testificar por su jefe con el poder del Espíritu Santo. El intenso deseo con el cual el Salvador anheló salvar a los pecadores debe caracterizar todos sus esfuerzos. La misericordia y la misericordiosa, invitación hecha primero por el Salvador debe ser repetida por voces humanas y resonar en todo el mundo. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Qué lindo es encontrar, como decíamos nosotros recién, con el pastor Iván, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, un propósito claro, un propósito de amor que me lleva a testificar por otros, que me lleva a tener bendiciones para mí, para mi vida espiritual, que me lleva a que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y que sobre todo me lleva a dar una respuesta en favor de Dios, una respuesta en lo que Él hizo por mí. Por lo tanto, yo cuento lo que Dios ha hecho en mi vida a otros. Entonces, queridos hermanos, espero que Dios nos haya podido hablar en esta mañana también con todo esto, ¿no? Con la importancia de la testificación, la importancia que yo como cristiano, como adventista, debo tener en mi vida para poder entender este concepto clave, ¿no? La testificación. No se da por un capricho de Dios, no se da por costumbre, no se da porque a la iglesia viene testificando, entonces yo como soy parte de la iglesia tengo que hacerlo, sino por respuesta al Estas amor son, de claro, hay razones muy fuertes, como la que acabamos de ver, son de mucho peso. El amor, en primer lugar, nosotros somos, volvemos a repetir esto, ¿no? Somos seres pecadores caídos y ya vemos el evangelismo de parte de Dios hacia nosotros. Vino a dar su vida por nosotros y en base a eso comenzamos nosotros también a recibir las enseñanzas y compartir con otros seres humanos caídos, al igual que nosotros, y tomó esa iniciativa de Jesús, ¿no? Saben, hermanos, yo creo que hoy más que nunca, y como dice la Biblia, como dice también en los escritos de Elena de White, debemos estar comprometidos por amor, por gratitud, en la predicación de la palabra de Dios, utilizando muchas maneras, formas, así como comentabas al comienzo, Tomás, por ahí de una señora, a través de la costura, otros a través de la oración intercesora, otros a través de un folleto, de una publicación, de los medios virtuales, en fin, hay muchas maneras. Hoy nadie puede quedarse quieto, nadie puede decir no puedo no o puedo. poner excusas. Las excusas para no testificar, digamos, para hacer, no son válidas. Nos hacen mal no testificar. El hermano cae en la tibieza, en la pereza, en el sueño, en el letargo, y poquito a poquito seremos como la historia que narró la lección del Mar Muerto, sin vida, y no comunicamos, no tenemos salida por no testificar, ¿no? Pero esta tarea Dios la asignó a los hombres, finitos pecadores, para poder llevar el mensaje, las buenas nuevas a otras personas, ¿no? Por lo tanto, la lección de este trimestre es muy práctica. Acá se va a ver realmente si hay interés de nuestra parte, si hay amor, si las enseñanzas, si la semilla del Evangelio ha caído en terreno fértil, que es mi corazón, mi mente, y estamos también dispuestos a ser fieles al Señor, a obedecer en la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Nadie puede decir, el terreno es difícil, en esta ciudad no se puede. En los únicos duros es el mensajero, no las personas. Yo lo pienso así, porque uno
motivado con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, diciéndonos cómo llevar el Evangelio, podrán haber terrenos difíciles, pero el Evangelio se va a dar. No quiere decir de que se conviertan todos. Dar el Evangelio es anunciar. ¿Quién anunciará? ¿Quién llevará el mensaje? Y las personas después tomarán la decisión, o rechazo o acepto, pero yo soy el instrumento, yo soy el que debo llevar las buenas nuevas. Amén, amén. Bueno, pastor, ¿le parece que antes de despedirnos podamos hacer una oración? También si usted quizás quiere mandar algún saludito para sus hermanos del distrito, de paso también yo les mando un saludo a ustedes. Siempre estoy orando por ustedes aquí a la distancia también, que de vez en cuando podemos charlar con el pastor y me cuenta cómo están ustedes, quizás algunas necesidades, inquietudes que como todos seres humanos tenemos también. Y déjame mandarle saludo, pastor, a los hermanos de Neuquén, sí, a los hermanos de Neuquén, siempre se los recuerda con un cariño enorme, con un aprecio muy fuerte, aquella experiencia linda, enriquecedora, espiritual, que compartimos ahí en la ciudad de Neuquén, capital. No sé, pastor, si usted quiere mandarle algún saludo Sí, a un alguien. saludo a los hermanos del distrito de San Justo, aquí de la iglesia local San Justo, de Villa Saralegui, Colonia Silva, a los hermanos también que nos escuchan de Peripintado La Criolla, San Javier, también a la Colonia Macía, en fin, a los hermanos que están en algunas localidades allí tampoco donde no hay iglesia, que están algunos dispersos en el campo. Saludos, bendiciones, sigan estudiando la palabra de Dios y los invito a ser también, como nos dice la palabra de Dios, participantes de un movimiento que lleva el Evangelio, las buenas nuevas, hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Que Amén. Dios los bendiga, gracias por escucharnos y que ustedes también puedan ser portadores de este precioso mensaje de las buenas nuevas a otras personas. Amén. Hacemos una oración. Querido Dios, gracias. Gracias porque en esta mañana nos has hablado de manera clara, sencilla, pero práctica también. Gracias porque cada uno de mis hermanos quizás pudo salir con alguna idea, algún concepto, algún detalle particular de esta lección que ha podido ver, dilucidar de manera clara, distinta, diferente, como antes. Por eso te pedimos que nos ayudes a poderlo poner en práctica. Sabemos que a veces nos cuesta, a veces, como todos pecadores, tenemos inquietudes, dificultades que nos traban. Te pedimos que nos ayudes, eres un Dios que todo lo puede, un Dios de amor, un Dios de comprensión, que está al tanto de nosotros para saber cómo estamos. Te pido que nos bendigas, nos cuides, nos protejas y que a cada uno de mis hermanos les des un lindo sábado acompañados de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga, que tengan un lindo sábado y nos estaremos viendo, si Dios quiere, mediante el sábado que viene, ¿sí? Que Dios los bendiga. Bendiciones.